Bueno, gente, este es otro video de Siciliano en su taller. Espero que estén bien. Siciliano soy yo, este es mi taller, así que no hay verso. Quería mostrarles, dado que un suscriptor, un amigo, un seguidor, me dijo: Tano, vos siempre hablás de la marca Inafor o Inafor, pero los que no tuvimos suerte de conocerlas, no sabemos de qué hablas, dado que ya no se consiguen. Y por lo que vos decís, eran muy buenas herramientas. Obviamente me catapultó a querer inmediatamente hacer un video. Entonces junté distintos tipos de llaves que tengo y bueno, podría hacer este video en dos partes. Pero bueno, vamos a empezar mostrando los distintos tipos de llaves. Y después les voy a mostrar dos o tres perlitas para que vean lo que fue Inafor. Bueno, arrancamos con una llave estriada, plana, correlativa, o sea, 16, 17. Seguimos con otro modelo de Inafor, estriada, plana, de uso frecuentes, 14, 12, o sea que ya no son medidas correlativas. Después tenemos en pulgadas, todos los juegos también en pulgadas, pero con la diferencia de que esta también es una estriada, pero acodada. Es acodada la llave. Muy útil para llegar a determinados lugares. Tenemos la llave clásica combinada, modelo antiguo. Esta es de 23, cromo vanadio, industria argentina, Inafor. No firmaba, venía con el nombre nomás. Después tenemos llave de dos bocas, en pulgadas. Acá ya sí con la firma Inafor. Esta es una llave nueva, no se usó nunca. Yo la compré en una ferretería que la tenían ahí en... No sabían ni siquiera cómo cobrármela, pero bueno, le pusieron un precio y la compré. Después tenemos la combinada de nueva generación. Nueva generación, estamos hablando de mediados de los 70 y llegando a los 80. Estas eran las que se compraban en esa época. Ya no eran tan toscas ni tan brutas como estas, que eran las modelos antiguos, como la 23 que le mostré antes. Pueden observar que tienen otras dimensiones en su anatomía. Inafor siempre fue una llave bruta, pero así también aguantaba el torque. Bueno, tenemos llaves especiales en L, o sea, es media arriba, es media abajo, pero en L. Cromo vanadio, industria argentina, Inafor. Después vamos a una de dos bocas, de usos frecuentes, porque es 24-22. Si no, tengo la 22-23 y la 24-25, para que se den una idea. Pasamos a una estriada, acodada, pero corta, porque también las hay largas. Bueno, acá tenemos una estriada, plana, corta. Esta sí me acompañó muchísimos años de mi vida. La verdad que esta llavecita, al día que no esté, no sé qué voy a hacer. Es todo. Ya no la uso, pero me sirvió para todo, para todo. Después tenemos la llave curva, que venía en milímetros, venía en pulgadas, con los usos más frecuentes de aquel momento. Que tengo 17-14, 19-22 y en pulgadas tengo 5 octavos, 9-16. Es variado el tema de las llaves curvas. Después tenemos en milímetros, ya con su firma, 8. No sé si se hace foco. Ay, Dios. Bueno, no se va a hacer foco. 8.
810. También tengo la 1011 y la 10-9. Quería mostrarles, como curiosidad, la pinza tipo Ford, marca Inafor. Mejor pinza que esta, no busquen, No busquen en este tipo de pinzas una mejor, porque verdaderamente así rústica como la ven, se la banca muy bien, muy buena llave. Perlita número 1. Vamos a la perlita número 2. Bueno, el que ve esto dirá, sí, Tano, es un destornillador de PH, Di Paolo Hermanos. Lo mejor según vos en los años 60, 70 y hasta el 80. Sí, tal cual, no se equivocan. Pero hechos en la fábrica de PH para Inafor. Ya venían con el sello de Inafor. O sea, la marca de destornilladores que más me gusta y que estoy convencido que fue la mejor para las llaves, la marca de llaves que más me gusta, que más fue del pueblo y que más usé en mi vida. Muy buena herramienta. Bueno, perlita número 3. Stilson, 18 pulgadas, bicho grande. Muy buena resistencia, probada en caños de 2 pulgadas y media, en los accesorios de 2 pulgadas y media, y se la aguanta. Y también marca Inafor, industria argentina. Bueno, ¿a qué aspiro, gente? A conseguir la llave francesa Inafor. Yo sé que alguno la fabricaba para la firma, pero no la he logrado conseguir. La he buscado, he visto algunas que otras, pero no las pude comprar. No estaban a la venta, como quien dice. La llave, la verdad, se comportó muy bien siempre. Muy buena, resistente y nada. Inafor. Es la última perlita que tenías para mostrarles. Bueno, les deseo que tengan un buen fin de semana. Espero les gusten mis videos. Si les gustan, suscríbanse, denle un like. Y prometo hacer un video más completo con más modelos de Inafor. Y nada, un surtido un poco más completo y explicando un poquito mejor cada cosa. Pero bueno, me primerearon con que haga un video sobre llaves Inafor, tanto que me jacto, acá tienen. Lo hice con lo que encontré arriba de la mesa. Les mando un saludo.